Tutieu quiere enviar un saludo muy cariñoso a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. La señora Lan miró fijamente a Lin con voz firme. Voy a ir a buscar a Tutieu para que viva conmigo. Ella debe vivir con su madre. Lin se detuvo un momento, luego respondió apresuradamente. Mamá, déjame ir yo a traer a mi hermana. El camino es largo y no te conviene ir tú sola. La mirada de la señora Lan se oscureció sin decir nada, solo miró a su hija con desconfianza. Al mismo tiempo, en otro lugar, la señora Enguía golpeó la mesa con fuerza y llamó al señor Tuan. ¿Por qué no hiciste que Egan firmara el contrato ya? ¿Hasta cuándo vas a dudar? El señor Tuan no dijo nada, solo bajó la cabeza para evitar la mirada de ella. El ambiente en la casa se volvió denso. Mientras tanto, Lin estaba mirando fijamente la pantalla del teléfono cuando apareció un mensaje. No lleves a Tutieu de vuelta. Hay cosas que mamá aún no sabe. Los ojos de Lin se abrieron de par en par y su mano tembló ligeramente. En la oscuridad, la voz de la señora Lan sonó como una advertencia. No puedo permitir que pase nada más. Queridos amigos, estén atentos y no aparten la mirada de la pantalla porque los próximos acontecimientos seguro los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Lo que viene será aún más emocionante. Lin estaba sentada en la sala frente a una pila de documentos sin terminar. Tecleaba en el teclado y luego se detuvo con la mirada pensativa como si su mente estuviera en otro lugar. Por el pasillo se escuchó el ruido lento de unos zapatos arrastrándose. La señora Lan entró con rostro serio pero mirada cansada. Sin rodeos dijo, he decidido traer a Tutieu para que viva aquí. Lin levantó la cabeza un poco sorprendida. Se quedó en silencio un momento, luego respondió con calma tratando de tranquilizar a su madre. Mamá, últimamente no te has sentido bien. El camino es largo y difícil para ti. Déjame ir yo a verla. Hizo una pausa, miró el vaso medio vacío sobre la mesa y añadió como midiendo cada palabra. Además, creo que Tutieu aún no está lista. Ella sigue muy cerrada, si la traemos de repente podría reaccionar mal. La señora Lan se quedó quieta sin responder de inmediato. Solo miró a su hija con una fría mezcla de sospecha. Luego negó con la cabeza lentamente pero con firmeza. Es tu hermana menor. Es natural que viva con su familia. El ambiente entre las dos se volvió tenso. Lin apretó los labios intentando contener algo que quería decir. Asintió suavemente, pero su mirada no pudo ocultar la confusión. La señora Lan se dio la vuelta con voz firme como dando por terminado cualquier debate. Ya he decidido esto. No te interpongas. La puerta de la sala se cerró suavemente tras ella. Lin se quedó sentada aturdida con la mano sobre la mesa sin darse cuenta de que la estaba apretando hasta formar un puño. Suspiró y tomó el teléfono. Cuando la pantalla se iluminó, apareció un mensaje antiguo. Tutieu no puede volver. Mientras mamá no sepa la verdad. Lin fijó la vista en esas palabras, su rostro cambió de color. Se levantó de un salto y salió rápido al balcón donde soplaba un fuerte viento vespertino. A lo lejos, las nubes negras se acumulaban y el cielo se oscurecía. Sabía que si la señora Lan realmente traía a Tutieu de vuelta, ya no podrían ocultar nada más. La señora Enguía estaba sentada en la sala sin apartar la mirada de la puerta que se abrió ligeramente. El señor Tuan entró con su expresión tranquila de siempre, pero antes de que pudiera sentarse, la señora Enguía habló con voz fría y molesta. ¿Por qué fuiste con Egan y no le hiciste firmar ese contrato tan importante de inmediato? ¿Crees que esperar le conviene a alguien? El señor Tuan dejó la carpeta sobre la mesa, respiró profundo y respondió despacio. Egan hizo bien. Un contrato grande no es algo que se firma y ya. Hay que revisar cada cláusula con cuidado.
La señora Anguía esbozó una sonrisa amarga con la mirada afilada como un cuchillo. Y si otro se lo arrebata, ¿está seguro de que Egan no dará la espalda? Hay cosas que no pueden esperar, señor Tuan. El señor Tuan mantuvo la calma, pero la comisura de sus labios empezó a tensarse. Todo debe hacerse con calma. No todo lo urgente es bueno. Si te apresuras, puedes perder la partida entera. La paciencia de la señora Anguía parecía haberse agotado. Se levantó apoyando las manos, dio una vuelta alrededor de la mesa y se detuvo frente al señor Tuan. Bajó la voz, pero fue cortante. ¿Por qué siempre defiendes a Egan? ¿O es que ustedes dos están confabulados, que no quieres firmar ese contrato a propósito? Esas palabras cortaron el aire tenso como un cuchillo. El señor Tuan la miró largo rato. Luego habló despacio, con cada palabra cargada de una decepción contenida. No confía en mí. Después de todo lo que he hecho por usted, estuve a su lado cuando nadie más se atrevía. Y ahora, me duda. La señora Anguía apartó la mirada sin responder. Sus ojos se perdieron en la ventana donde el atardecer ya había desaparecido por completo. Su rostro seguía firme, pero la mirada comenzaba a vacilar. Había algo más profundo que la ira brotando dentro de ella, una preocupación oculta o un miedo que no quería nombrar. El aire en la habitación estaba denso. El tic-tac del reloj se escuchaba claramente en medio del silencio pesado. El señor Tuan permanecía inmóvil, con la vista fija en la espalda de la señora Anguía. Ella no se volvió solo. Murmuró con voz áspera, como si hablara consigo misma. No me queda mucho tiempo. No puedo permitir que eso caiga en manos equivocadas. El señor Tuan frunció el ceño con la voz más grave. ¿Eso se refiere al contrato o a otra cosa? La señora Anguía se giró con una mirada afilada como un cuchillo, pero esta vez no evitó el contacto visual. Lo miró fijamente, desafiante. Dígame, ¿está usted involucrado con Egan el día que se filtró el plan? Usted fue el único que conocía los detalles. El señor Tuan se levantó de un salto, con la voz alzada pero controlando la ira. No necesito escuchar esas ofensas. ¿Cree que he estado a su lado todos estos años porque he estado con usted? Cuando toda la empresa le dio la espalda, soporté toda la presión solo para que usted mantuviera su lugar. ¿Y qué quiere que haga?, interrumpió la señora Anguía fría. ¿Inclinarme y darle las gracias, o firmar el contrato con los ojos cerrados y dejar que todo pase? El señor Tuan apretó los puños, clavando la mirada en ella. Quiero que recobre la sensatez. No permita que el odio le nuble el juicio. En ese momento el teléfono de la señora Anguía vibró. Un mensaje. Ella lo abrió, sus ojos se congelaron por un instante. En la pantalla solo aparecía una línea. Si firma el contrato con Egan, todo lo pasado saldrá a la luz. Ni usted ni Tuan se librarán. La señora Anguía apretó el teléfono con fuerza, mirando al señor Tuan, ya no con duda, sino con un profundo desconcierto. ¿Usted ya sabía esto? Desde antes, ¿verdad? El señor Tuan se quedó paralizado. Por primera vez la calma habitual desapareció de su rostro. Lo miró en silencio. No asintió, no negó, tampoco negó. Un fuerte viento entró por la ventana entreabierta, haciendo ondear la cortina blanca como una advertencia. Los secretos empezaban a filtrarse y no se detendrían ahí. En una pequeña habitación bañada por una luz amarilla, Uri y Tutieu se sentaban frente a frente, entre ellos un silencio pesado que cortaba la respiración. El reloj antiguo en la pared hacía tic-tac lentamente, como si contara regresivamente hacia un momento irreversible. Nadie hablaba, nadie se movía, pero en sus ojos una tormenta rugía. Uri fue el primero en romper el silencio. Su voz era grave y áspera, cada palabra clavada en el aire. Le ordené a Egan que detuviera la firma de todos los contratos relacionados con tu madre. Todos. Necesito tiempo para desenterrar lo que fue enterrado, especialmente sobre la empresa de tu familia. Tutieu levantó la cabeza, con la mirada oscilando entre el shock y el miedo. Su voz bajó casi un suspiro agitado. ¿Y si ella se entera, Anguía?
No te perdonará, Uri. Ella es así. Uri la miró. Ya no había duda, ni rastro de enojo. Solo la firme determinación fría de alguien listo para enfrentar cualquier pérdida. Ella hizo caer a tu familia. No permitiré que siga enterrando más verdades. Esto es el precio que debe pagar. Tu Tieu quedó paralizada. Sabía bien algo cuando Uri decide no hay vuelta atrás. Pero esta vez era diferente. No era solo una decisión, era una traición. A su propia madre. Lo miró como intentando separar a la persona sentada frente a ella. ¿Haces todo esto por mí, por justicia, o simplemente para enfrentarte a tu madre? Por última vez, Uri cerró los ojos respirando con dificultad. Luego los abrió con una mirada afilada como un cuchillo llena de dolor, pero también de amor. Lo hago por ti, por la verdad, y porque ya no puedo quedarme callado. En el último piso de una lujosa mansión, la señora Anguía estaba frente a una gran ventana, el teléfono pegado a la oreja, pero sus ojos no prestaban atención a la llamada. La brisa nocturna hacía ondear las cortinas de seda como una señal ominosa. La voz al otro lado del teléfono sonaba incierta. «Señora, creo que algo no está bien. Uri ha pedido suspender todos los contratos de esta semana. Parece que está investigando». La señora Anguía apretó el teléfono con fuerza. Sus ojos se oscurecieron. No parpadeó. No dijo nada. Un presentimiento frío le recorrió la espalda a su hijo. Había comenzado a rebelarse. ¿Será Uri realmente capaz de enfrentar el enorme poder de su madre? ¿Qué secretos esconden los antiguos contratos de la familia de tu Tieu? ¿Estará la señora Anguía ocultando una gran conspiración que nadie conoce? ¿Hace Uri todo esto por amor? ¿O es solo una guerra de venganza entre dos generaciones? La verdad que salga a la luz podrá sanar o destruirá todo. ¿Quién será el verdadero ganador en este juego de poder lleno de intrigas? Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chậm nhưng không được đầy quyết tâm. Anh cần em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con cái yêu thương nhất. Nhờ vậy đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh. Trong lúc đó ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngũ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.